Vamos a hacer, antes que nada vamos a hacer un poco de historia, de que Samaria era la capital de las 10 tribus del norte, que fue edificada por Onri sobre una colina que adquirió por 2 talentos de plata de un hombre llamado Semer. De ahí deriva el nombre de Samaria. Desde el mismo comienzo de su historia, Samaria fue una ciudad llena de idolatría. Acab, hijo y sucesor de Onri, abrió el camino a los cultos paganos al erigir un templo y un altar a Baal. Por esta razón la ciudad cayó bajo un juicio catastrófico. Los asirios asediaron la ciudad hasta que cayó en manos de su rey. Los conquistadores asirios deportaron a los israelitas de Samaria y pusieron en lugar de ellos a babilonios y otros extranjeros. Y esto sucedió hacia el 721 antes de la era común. En 331 antes de la era común, Alejandro Magno tomó la ciudad y los echó a Siquem, poniendo en lugar de ellos asirio-macedonios. En 108 fue arrasada por Juan Hircano. En la época de Alejandro Janeo volvió a ser habitada. Pompeyo la incluyó en la provincia romana de Siria. Gabinio la volvió a fortificar y Herodes el Grande la fortificó y le dio el nombre de Sebaste. El asirio Sargón afirmaba haber deportado a 27.280 israelitas cuando se apoderó de la región. Sin embargo, el conquistador dejó allí a los judíos, que se sublevaron. Sargón decidió actuar para que perdieran su identidad, introduciendo en el país a colonos procedentes de Hamac, Babilonia o Arabia. Estos pueblos introdujeron sus propios cultos idolátricos en Samaria. Debido a las guerras, el suelo había quedado sin cultivar y despoblado, por lo que abundaban las fieras salvajes. Los nuevos colonos atribuyeron estos males a Yahweh, Elohim del país, cuyo culto desconocían, y así lo dijeron al rey. El monarca puso un sacerdote israelita para que les enseñara la religión de Yahweh, pero éste no pudo persuadirlos para que abandonasen sus ancestrales ídolos. Levantaron los emblemas de sus dioses en los lugares altos de los israelitas y mezclaron su falsa religión con la de Yahweh. En tiempos del rey Josías, los ídolos de los lugares altos fueron destruidos, apoyando así la influencia de los israelitas que quedaban en Samaria. A la vuelta de la cautividad de Babilonia, los samaritanos solicitaron a Zorobabel participar de la reconstrucción del templo. Zorobabel y los suyos rehusaron, de manera que los samaritanos pasaron a oponérseles en la reconstrucción. Durante las persecuciones de Antíoco Epífanes, los samaritanos renegaron de su parentesco con los judíos. Josefo escribe que cuando la situación de los judíos era próspera, afirmaban su parentesco, pero cuando el pueblo judío era presa de la adversidad, los de Samaria decían que eran asirios. Tenemos enseñanzas de samaritanos en las Escrituras. Solo conociendo un poco la historia de Samaria se puede ver la clara analogía que es en sí misma, pero dejemos que hablen las Escrituras. En Mateo 10, 5 al 6, dice: a estos 12 envió Yahushua diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos varias cosas. Vemos que Yahshua no cuenta entre sus ovejas a Samaria. Vemos que Samaria tampoco se podía encasillar como gentil, y vemos que el Maestro reniega de Samaria como comunidad o sistema, pero no como individuos, como veremos más adelante. Lucas 9, 52 a 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La propuesta de los discípulos fue la misma que la de los segadores de la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, 25, 30, que decían: ¿lo arrasamos todo? No, dice Yahshua. Él sabe que se necesita una precisión de cirujano para actuar con Samaria. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 25, 37,
Yahshua explica que el corazón menos pensado puede ser tocado por Elohim para hacer misericordia. El levita y el sacerdote podían quedar sin percibir el estímulo del amoroso patrón, pero un samaritano podía ser conmovido. Esto era mucho decir, pero así era. Nuestro prójimo podía ser lo más alejado de nosotros. El menosprecio que los judíos sentían por los samaritanos puede verse en Juan 8:48, que dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Nuestro Mashiach siempre quiso derribar ese menosprecio, pues él sabía que Samaria era la cabeza de Efraín, como se relata en Isaías 7:9, y que Efraín era el primogénito de Jacob. Otro caso a favor de un samaritano lo encontramos en el leproso agradecido, de Lucas 17:11 al 19. 10 leprosos fueron sanados y limpios, como después las 10 tribus del norte recibieron reconciliación con su sangre, pero solo este samaritano se volvió a darles las gracias, como al día de hoy pocos vuelven al Israel universal de la mente de Yahweh desde el cristianismo. Os doy las gracias por haber seguido estos estudios, porque esto se dividió en 3 partes, y me tomo la libertad de pediros que abráis vuestras Biblias en Juan 4:5 al 42, para ministrar lo que me ha sido ministrado con la humildad y desde la humildad de no ser un maestro de la Torá, ni mucho menos, sino un iniciado en los incalculables valores de las Escrituras, ni que decir tiene que aceptaría correcciones de buen grado, agregaciones o incluso discrepancias, ya que mi intención no es otra cosa que el seros útil y poner a vuestro servicio lo poco que sé. Sin más dilación, entremos en materia. Juan 4:5 al 42. Verso 5. Vino junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. No se olvidaba de dónde había salido, de Jacob, Israel. No se olvidaba en lo que se había convertido, en una suerte de apostasía llamada Efraín o Samaria, y no se olvidaba en lo que iba a convertirse, en el actual cristianismo. En el verso 6, todo este es el pasaje con la samaritana. En el verso 6, la hora sexta bien podría referirse al sexto milenio en que ya entramos. En el verso 7, dame de beber, ofréceme algo, Samaria. En el verso 8, trato de tú a tú. En el verso 9, la samaritana da a entender: ¿no ves la pared intermedia? ¿No ves la enemistad generacional que nuestros antepasados han levantado? ¿No ves que ya jamás volveremos a ser un pueblo o una humanidad renovada? En el verso 10, si conocieras en verdad, oh Samaria, lo que yo soy y te dirigieras a mí por mi nombre, yo sería para ti agua viva, renuevo para tu mente, refrigerio para tu alma. En el verso 11 dice: yo soy difícil de renovar, el pozo de mi engaño es hondo. En el verso 12, ¿me puedes enseñar tú algo que no conozca? Soy experta en teología, hermenéutica y genealogías. En el verso 13 y 14, tu conocimiento ha sido vano, solo ha servido para alejarte del Elohim de Israel. Si sigues con tus dispensaciones y discriminando ley y gracia, si sigues con tus fiestas paganas y con tus domingos, vas a volver a tener sed, estarás sedienta siempre, pero si me descubres a mí se saciará tu alma. Matarte de sed estuvo en mi plan, pero he aquí delante de ti la fuente de agua viva. En el verso 15, quiero esa agua, estoy fatigada, deshidratada de poner mi trabajo en las manos equivocadas. Verso 16, llama a ese que te fatiga y te paga mal. Verso 17 y 18, no tengo a nadie, dice ella. Bien has dicho, dice Mashiach, no tienes a nadie y todos te tienen a ti. Todos los poderosos de la tierra te toman cuando quieren. Verso 19, ¿quién eres tú que lo sabes todo? Verso 20, ¿con quién estás? ¿Con los judíos o con los cristianos? ¿Iglesia o sinagoga? Verso 21, ni iglesia ni sinagoga. Verso 22, no sabes adorar porque no sabes dónde estoy. ¿No ves que la salvación está puesta delante de los judíos? Verso 23, mas yo habito en los corazones que no alberguen engaño. Verso 24, en Elohim no hay engaño y los que le adoran han de apartarse del engaño. Verso 25, no sé muy bien qué esperar, ¿eres tú el verdadero Mashiach? Verso 26, yo soy. Verso 27, mujer y samaritana, ¿qué tramará el maestro? ¿Nos provocará a celos con un pueblo que no es pueblo? Verso 28, deja el cántaro de la manipulación, de la sugestión, de la hechicería, de la psicología, del adulterio.
Verso 29. Contrasta, se pregunta y pregunta a otros, ¿no será esto verdad? Verso 30. Samaritanos salen de la ciudad, del sistema y vienen a él. Verso 31. Ocúpate de ti, maestro. Verso 32. No descansaré hasta que la salvación se encienda como una antorcha y cumpla mi pacto con Jacob. Verso 35. ¿Creéis que falta mucho para mi toma de posesión? Ya está todo listo. Samaria, vuelve. Verso 36, 37 y 38. En esto me gozaré yo, se gozarán los profetas y os gozaréis vosotros. Verso 39. Samaritano, samaritana, que regresa, instrumento en las manos de Yahweh. Verso 40. Le ruegan que se quede 2 días, y sí, se quedó purgando a Samaria 2000 años. En Oseas 6, 2, 3 y 2 de Pedro 3, 8 pueden verlo. No nos es concebible tanta paciencia. Verso 41. Y él mismo ministró a Samaria, pueblo rebelde y obstinado, al que sólo él pudo llevar de regreso a Israel. Regresamos, regresan, regresarán. Verso 42. Mensajeros del Altísimo, hermanos antes incomprendidos, estabais en lo cierto. Este es el incomparable Mashiach de Israel. Hoy derribamos los símbolos de Tamuz en los lugares altos, las cruces, y sacamos de nuestras bocas a los dioses griegos para abrazarnos a la heredad que tú has apartado para ti, oh Yahweh, mediante tu instrucción y tu redención. Loado seas por todas las generaciones, Salvador nuestro y Elohim nuestro, y tu reinado no tenga fin, para que nuestra dicha no haya término.